A continuación vamos a estudiar los transformadores de medida, la medición de potencia eléctrica en corriente alterna y la medición de energía eléctrica activa. Para ello, en la figura observamos un diagrama unifilar de una red de distribución de energía eléctrica, en donde, para el problema 1, me indican en los diferentes puntos A, B, C y D, establecer la categoría y especificar el medidor de kilovatios hora. El factor de potencia es 0.85 inductivo y la norma es según la ANSI. Bien, vamos a analizar primero el punto A. El punto A, como podemos ver, se trata de una red monofásica, ya que solo tengo fase neutro. Está alimentando un transformador monofásico y en el secundario tenemos 220 voltios. Y acá está el punto A. Me indica que tiene una corriente máxima, este punto A, de 50 amperios y una corriente mínima de 10 amperios. En este caso, para establecer la categoría, solo vamos a utilizar la corriente máxima. Bien, para establecer la categoría, primero necesitamos conocer cuáles son las categorías. En este caso, tendríamos pequeña demanda, que correspondería a una demanda menor a 10 kilovatios. Mediana demanda, que correspondería a una demanda entre 10 kilovatios y 50 kilovatios. Y gran demanda, que corresponde a una demanda mayor a 50 kilovatios. Esto está según el reglamento, que está en el enlace del ingeniero. Bien, acá en el punto A vamos a calcular la demanda máxima con la ecuación de potencia. ¿Esto por qué? Porque no tenemos más datos para establecer lo que es la demanda. Entonces, sabemos que potencia y demanda no son lo mismo, primero, porque la potencia es un valor instantáneo, mientras la demanda se la mide en un cierto intervalo de tiempo. Pero, como les digo, en este caso no tenemos más datos, entonces vamos a calcular la demanda con la ecuación de potencia. En este caso, para una red monofásica sería tensión por corriente por cos phi. En este caso, el cos phi es el factor de potencia. Reemplazamos. La tensión es 220, corriente máxima, como estoy analizando demanda máxima, debo reemplazar corriente máxima. 50, factor de potencia 0.85 y obtengo un valor de 9.35 kilovatios. Esto se verifica que es menor a 10 kilovatios, por lo tanto corresponde a la categoría de pequeña demanda. Y además, como el punto A está a 220 voltios, es baja tensión. Entonces la categoría sería pequeña demanda, baja tensión. Listo. Ahora vamos a establecer las especificaciones del medidor. En este caso, como estoy analizando una red monofásica, el medidor igual va a ser monofásico. Y esto podemos recurrir a los apuntes del INGE. En la página 24, en el capítulo del medidor de inducción, acá tienen el subtítulo de especificación del medidor. Y acá les da diferentes datos, ¿no? En este caso estamos analizando las especificaciones sin transformador de potencial, sin TP. Entonces acá me dan las siguientes opciones. Tensión de 120 y 240. Bien, si bien en la placa pueden estar estas tensiones, 120 o 240, al medidor lo vamos a contrastar con 220 voltios. Entonces, esta es la tensión a que debo poner en esta tensión nominal, la tensión del circuito. En este caso es 220 voltios. Y entonces por ello es que he puesto eso acá. Tensión nominal 220 voltios, la tensión del circuito. Luego, corriente nominal. Corriente nominal me dice según la norma brasileña, conexión directa, que es la que estamos analizando, ya que no estamos analizando lo que es la conexión de un transformador de corriente. Estamos conectando el medidor directamente al circuito. Bien, entonces acá me dice que para un medidor monofásico, que es el que tenemos, su corriente es 15 amperios y corriente máxima 100 amperios. Bien, pero esto es según la norma brasileña. En el ejercicio me pedía analizar según la norma ANSI, que es la norma americana. Pero si verificamos en los apuntes del INGE, no tenemos más normas. Tenemos para medidores europeos y hasta ahí nomás. Entonces, solo para medidores monofásicos, conexión directa, vamos a tomar en cuenta estas corrientes, 15 y 100 amperios. Y eso es lo que tengo acá.
según la norma brasileña, a pesar de que estoy analizando la norma ANSI. Luego, el número de elementos. Un medidor monofásico solo va a tener un elemento. Número de hilos va a ser 2, ya que solo tengo fase neutro. Luego, tipo de cojinete magnético, normalmente, ya que así se evita pérdidas por fricción. Luego, clase de exactitud es 2, conexión interna, línea carga, registrador ciclométrico. Listo, de allí ya habríamos terminado lo que es la especificación del medidor monofásico. Ahora, para el punto B. El punto B lo podemos ver acá. Como podemos ver, ya estamos analizando una red trifásica, ya que acá los transformadores están conectados en DD. Luego, al tener un transformador en DEL o en delta, la tensión que voy a tener de línea va a ser 24.9 kilovoltios. Acá podemos ver, ¿no? Me dan dos tensiones, 24.9 y 14.4. Y acá tengo 4 hilos. Pero para alimentar un transformador delta, un transformador de potencia delta, solo necesito 3. Porque, a ver, si dibujamos acá el transformador de potencia, solamente el primario, tendríamos de la siguiente forma. Como podemos ver, solo necesito 3 hilos. Y esta tensión que estoy analizando es entre fase y fase, es decir, es una tensión de línea. Y esta sería la tensión mayor que me dan de dato, que es de 24.9 kilovoltios. Esta tensión menor de 14.4 sería una tensión entre fase y neutro, es decir, una tensión de fase de 14.4. Pero en este caso no lo voy a analizar porque acá tengo una conexión delta. Estas corrientes que me dan de dato igual para cada punto, 80, 20 para el punto B, 380, 100 para el punto C, etcétera, para el punto A y para el punto D, igual son de línea. Entonces, normalmente para establecer lo que es la categoría de cada punto, vamos a utilizar tensiones y corrientes de línea. Bien, volviendo a lo que es el punto B, ya hemos analizado las tensiones y las corrientes, que en este caso la corriente máxima era de 80 amperios. Bien, ya puedo utilizar la ecuación de potencia para una red trifásica. Es raíz de 3 por tensión de línea, corriente de línea y cos phi. O también podría analizar tensiones de fase y corrientes de fase. En este caso sería 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase por cos phi. Cualquiera de estas dos ecuaciones podría utilizar. Pero para nuestro caso solo tenemos datos de línea. En este caso, bueno, principalmente de las corrientes. Solo tenemos corrientes de línea. Por lo tanto, esta es la ecuación preferible que vamos a utilizar, solo con datos de línea. Entonces, la tensión de línea, como habíamos mencionado anteriormente, era 24.9 kilovoltios. Para convertirlo a voltios, lo multiplico por 10 al cubo. Luego, corriente máxima 80 y factor de potencia 0.85. Esto multiplicado por raíz de 3. Estoy analizando esta ecuación de acá. Reemplazando, obtengo una demanda máxima, en este caso de 2.932.71 kilovatios. Esto es claramente mayor a 50 kilovatios. Por lo tanto, se trata de una categoría de gran demanda y como estoy analizando una tensión de 24.9 kilovoltios, esto corresponde a media tensión. Cuando las tensiones ya sean mayores a lo que es 34.5 kilovoltios, ya va a corresponder a una red de alta tensión. Pero esto en este caso no es así. 24.9 es menor a 34.5, por lo tanto, corresponde a media tensión. Bien, en este caso, como ya estoy analizando media tensión, voy a necesitar transformadores de potencial. Y ahora, en media tensión igual es necesario los TCs. Entonces, voy a utilizar TPs y TCs, ya que estoy analizando media tensión. Además, se trata de una categoría de gran demanda, entonces eso ya es otro indicio de utilizar transformadores de medida. Bien, en este caso,
La tensión nominal, acá me dice con TP, es de 120 voltios, según la norma ANSI, y esa es la que estamos analizando. Entonces acá tengo 120 voltios. Corriente nominal, 5 amperios, y eso es debido a que estoy analizando un medidor trifásico y según la norma americana, está acá, con TCs. Y esto me dice que es una corriente nominal de 5 amperios. Listo. Número de elementos. Bien, en este caso, como estoy analizando un transformador en delta, el punto B está a la entrada de este transformador, en el primario. Entonces, como decíamos, para alimentar un transformador en delta, solo necesito 3 hilos. Solamente 1, 2 y 3. A pesar de que tengo 4 disponibles, solo utilizo 3 eléctricamente. Entonces, el número de hilos que necesitaría aquí es simplemente 3 hilos. Y el número de elementos simplemente es el número de hilos menos 1. Esto aplicando el teorema de Blondel. Perdón, esto es n minúscula, número de elementos es igual al número de hilos menos 1. En nuestro caso era 3 menos 1, que es igual a 2. Listo. Luego, la clase de exactitud. Bien, acá algo que no había mencionado es que para pequeña demanda y mediana demanda, la energía se mide sin discriminación horaria. Solo se necesita la energía total en un periodo de consumo, normalmente es un mes. Por ello es que el medidor de inducción puede cumplir con este reglamento y es por eso que para pequeña demanda y mediana demanda vamos a utilizar lo que es el medidor de inducción. Por ello es que para el punto A, que se trataba de pequeña demanda, hemos utilizado el medidor de inducción. Pero ahora, como se trata de gran demanda, gran demanda es con discriminación horaria y eso ya no lo puede realizar el medidor de inducción. Por lo tanto, es sí o sí utilizar un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Porque también puede haber medidores electrónicos, pero sin discriminación horaria. Por ello es esencial especificar acá en la parte del registrador que tiene una discriminación horaria. Si se olvidan esta parte, ya está mal. Como les digo, hay medidores electrónicos sin discriminación horaria, pero para nuestra categoría gran demanda es necesario la discriminación horaria. Listo, la conexión que va a ser línea carga. Y ahora, además de que se trata de un medidor electrónico digital, su categoría, bueno, su clase de exactitud va a ser mucho más pequeña, es 0.5. Listo, ahora vamos a pasar al punto 3, o bueno, al punto C. El punto C, a ver, para no estar moviendo cada rato, el punto C está en esta parte. Está en el secundario de este transformador de YN. A simple vista ya puedo ver que es baja tensión. 380, 220 es baja tensión. Acá tengo un transformador trifásico. ¿Qué más? Voy a tener 4 hilos, por lo tanto voy a tener 3 elementos, ya que la conexión Y, en este caso, a ver, acá vamos a dibujar este transformador. El primario está en delta. ¿Listo? Pero el secundario, en donde está mi punto C, está en estrella. Listo. Y acá me está diciendo que está rígidamente aterrado. Listo. Y como podemos ver, tengo 4 hilos. Bien, este rígidamente aterrado también lo podría dibujar de la siguiente forma. Un neutro físico. Así. Entonces, esta sería la fase 1, la fase 2, la fase 3 y el neutro. Entonces, tengo 4 hilos. Y por lo tanto, el número de hilos va a ser igual a 4 y el número de elementos va a ser 4 menos 1, que es 3. Bien. Ahora, para establecer la demanda máxima. Nuevamente acá tenemos dos tensiones. La tensión mayor siempre va a ser la tensión de línea. Tensión de línea entonces es 380.
la tensión que va a ver, con otro color lo voy a dibujar, entre fase y fase. Por ejemplo, entre la fase 2 y 3, acá va a haber una tensión de 380 voltios. Entre la fase 1 y 2, igual va a haber una tensión de 380 voltios, una tensión de línea. Pero esta tensión de 220 voltios es una tensión de fase y es una tensión entre fase y neutro. En este caso, entre 3 y 0, la tensión que va a haber acá es 220 voltios. La tensión entre 2 y el neutro igual va a ser 220 voltios. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como los datos de corrientes tengo en valores de línea, voy a utilizar lo que es la tensión de línea. Igual, utilizando la ecuación que ya habíamos utilizado para el punto B. Entonces, para establecer la categoría sería raíz de 3 por la tensión de línea, 380, por la corriente máxima, en este caso es 380 igual, por el factor de potencia, 0.85. Esto me da un valor de 212.59 kilovatios. Esto claramente es mayor a 50 kilovatios, por lo tanto, nuevamente se trata de una categoría gran demanda y está en el lado de baja tensión, ¿no? 380 es baja tensión, 220 igual. Bien, como en este caso tengo baja tensión, no va a ser necesario el uso de TPs, transformadores de potencial, porque no, pues las tensiones son pequeñas. Entonces directamente el medidor lo voy a conectar al circuito sin un TP. Entonces la tensión nominal simplemente sería la tensión del circuito, como ya habíamos analizado para el medidor en el punto A. Pero en este caso estamos analizando un medidor trifásico, ¿no? Porque estamos analizando una red trifásica. Acá estaba, ¿no? Entonces la tensión nominal es 220 voltios. Luego, las corrientes. Las corrientes son grandes, además se trata de gran demanda. Entonces, acá sí o sí voy a utilizar un TC. Y del punto B ya habíamos visto que la corriente nominal, según la norma ANSI, utilizando un TC, va a ser 5 amperios. Luego, el número de elementos ya lo habíamos dicho que es 3. Número de hilos es 4, ya que tengo un transformador Y con neutro. La clase de exactitud. En este caso, nuevamente estoy analizando gran demanda. Gran demanda siempre es con un medidor electrónico digital con discriminación horaria. Y este medidor electrónico tiene una clase de 0.5. Conexión, línea carga y registrador. Acá tienen que poner todo esto sí o sí. Electrónico digital con discriminación horaria. Bien, finalmente para el punto D, que es hacer básicamente lo mismo. Acá ya tengo alta tensión, debido a que, como les decía, 69 kilovoltios ya es mayor a 34.5 kilovoltios. Entonces ya acá se usa lo que es transformadores de potencial capacitivos. Bien, en el punto, ¿dónde está? En el punto B, por ejemplo, utilizábamos netamente transformadores inductivos. En este caso, ¿dónde está el punto B? Solo necesitábamos dos elementos y por ende solo íbamos a necesitar dos transformadores de potencial inductivos. Pero ahora, en alta tensión, como estoy analizando transformadores capacitivos ya, sí o sí, entonces ya sea la conexión delta o estrella que estoy analizando, siempre voy a utilizar tres transformadores de potencial. Y eso lo vamos a ver más adelante en el ejercicio. Pero esto les adelanto, ¿no? Utilizando la misma ecuación que anteriormente ya habíamos analizado, tengo raíz de 3 por la tensión de línea, 69 por 10 al cubo, por la corriente máxima. En este caso, volveremos, es de 35 amperios. Por el factor de potencia, 0.85. Esto me da una demanda máxima de 3.555, claramente mayor a 50 kilovatios. Normalmente, en alta tensión siempre vamos a tener lo que es gran demanda.
Bien, entonces, gran demanda, alta tensión. La especificación del medidor. Como les decía, sí o sí vamos a utilizar un transformador de potencial. Por lo tanto, su tensión nominal es 120 voltios. Bien, acá voy a utilizar lo que es TC y TP. Sí o sí, en alta tensión y en media tensión normalmente. Se usan los transformadores de medida. Bien, tensión nominal 120, corriente nominal 5 amperios porque estoy utilizando un TC y esto según sigue la norma ANSI. Número de elementos. Bien, acá tenía el transformador en delta en el primario. Y si volvemos a ver, el secundario está en estrella. Entonces tendría de esta forma. Con el neutro. Listo, acá estoy instalando mi medidor. Acá en el lado de alta tensión, 69 kilovoltios. Y como pueden ver, solo tengo 3 hilos, uno, 2 y 3. Entonces el número de hilos es 3, según el teorema de Blondel. El número de elementos va a ser 3 menos uno, que es 2 elementos. Clase de exactitud va a ser 0.5 porque como se trata de gran demanda, voy a utilizar un medidor electrónico digital con discriminación horaria, sí o sí. La conexión interna sería línea carga, registrador electrónico digital con discriminación horaria. Listo, ya habría especificado todos los medidores. Ahora vamos a pasar al problema 2, que me indica dibujar el diagrama de conexiones para medir kilovatios hora en el punto D. Incluya el transformador de potencia. Volveremos. El punto D es el punto que acabamos de analizar, el lado de alta tensión. Entonces, como había dibujado anteriormente, acá tengo el transformador en delta en el primario y en estrella en el secundario. Como les decía, a pesar de que solo necesito 2 elementos, mi instinto me diría que solo necesito 2 transformadores de potencial. Pero como se trata de alta tensión, sí o sí tengo que utilizar 3 transformadores de potencial capacitivos conectados en estrella, estrella. Y eso es lo que podemos ver acá. Y esto con su neutro rígidamente aterrado. Bien, acá tengo los 3 transformadores en estrella. Los bornes de igual polaridad están frente a frente, es decir, siempre van a estar con polaridad sustractiva. Esto para transformadores de medida, tanto el transformador de potencial como el transformador de corriente. Luego, para dibujar lo que es el diagrama de conexiones, voy a utilizar esta ecuación, ¿no? Esta la podemos desglosar de esta forma, que la potencia instantánea es igual al voltaje de la fase 1 por la corriente en la fase 1. Este voltaje es un voltaje de fase, una tensión de fase. Este B2 es igual a una tensión de fase. Y la suma de estos tres sería la potencia, una potencia instantánea. Ahora, pero como estamos analizando la conexión delta, estas tensiones de fase, que sería una tensión entre fase y neutro, sería imposible porque en delta no tengo un neutro. Por lo tanto, sabemos que no hay conductor de retorno en el delta, ¿no? Por lo tanto, la suma de estas corrientes, I1 más I2 más I3, va a ser igual a 0 porque no hay conductor de retorno. Y de acá despejo cualquiera de las corrientes. En este caso despejo la que quiero que sea la fase común. En este caso voy a despejar lo que es I2. I2 va a ser igual a menos I1 menos I3. Y voy a ir reemplazando en la ecuación de potencia. Bien, lo voy a hacer de manera rápida. Acá tendría la potencia, va a ser igual al voltaje 1 por la corriente 1 más el voltaje 2 por la corriente 2. Pero la corriente 2 es menos I1 menos I3. Y más P3 por I3. Bien, de acá puedo factorizar, bueno, puedo aplicar este B2 a cada uno de estos términos, en donde voy a obtener lo siguiente.
B1 por I1 menos B2 por I1 menos B2 por I3 más B3 por I3. Factorizo lo que es I1 e I3, lo que me va a quedar en lo siguiente. La potencia instantánea va a ser igual a B1 menos B2 por I1 más B3 menos B2 por I3. Y estas tensiones, esta diferencia de tensiones B1 menos B2 es ya una tensión de línea, que en este caso la tensión de línea entre las fases 1 y 2 lo voy a representar como U1, 2. Y esto va a ser igual a B1 menos B2. Entonces esto reemplazo acá. U1, 2 por I1 más, acá es un 2. Y acá sería U3, 2 por I3. Y listo, ya tengo tensiones de línea. Y eso es lo que ya tengo en una conexión delta. Entonces, esta ecuación es la que utilizo para este caso, cuando solo tengo 3 hilos. A partir de esta conexión ya pueden conectar lo que son los transformadores y los batímetros. Bien, porque acá me pide medir lo que es kilovatios. Kilovatios es una unidad de potencia instantánea. Entonces acá utilizo batímetros. Bien, otra consideración acá. Estoy analizando los bornes. Los bornes de igual polaridad van a ser A1 y B1. Las Bs harían referencia a que deben conectarse al transformador de potencial y las As al transformador de corriente. Listo, acá estarían los bornes de igual polaridad que estarían representados por estos puntitos. Bien, según esta ecuación, los bornes que corresponden a las tensiones tengo que conectar entre las fases 1 y 2. Entonces voy a partir desde el transformador capacitivo, el transformador de potencial capacitivo. En este caso directamente, cada transformador lo conecto entre las fases 1, 2 y 3, como podemos ver. Y el otro borne de los transformadores lo conecto o lo aterro rígidamente a tierra. Esto para evitar las cargas estáticas. Acá lo conecto y esto rígidamente a tierra. Listo. Ahora lo propio hago para el secundario de este transformador de potencial. Tendría acá este transformador y este transformador. Uno de estos bornes, el mismo que estaba acá, pero contrario, lo conecto rígidamente a tierra en este punto. Y ahora sí voy a conectar lo que es mi medidor. Bueno, en este caso mi batímetro. Me dice que lo tengo que conectar entre las fases 1 y 2. Entonces, eso es lo que hago. Acá está B1 y lo tengo que conectar a la fase 1. Y listo. Este borne estaba conectado a la fase 1. Por lo tanto, acá igual lo estoy conectando a la fase 1. Luego, el otro borne tiene que estar conectado a la fase 2. Este borne de acá. Entonces, hago mi camino y lo conecto a la fase 2, ya que este borne estaba conectado a la fase 2. Listo, ya he conectado lo que es la parte voltimétrica. Luego voy a pasar a las otras tensiones. Me dice, la primera tiene que ser 3. Entonces, en este caso, este borne B1 lo tengo que conectar a la fase 3. Y estaría en esta parte, ya que este transformador está conectado a la fase 3, como podemos ver. Y listo, ya lo he conectado a la fase 3. Y el otro borne tiene que estar conectado a la fase 2. Ahora, podría hacer lo siguiente, conectarlo así, pero esto no es conveniente porque ya tendría dos conductores de retorno. Es conveniente directamente conectar al borne que ya estaba conectado a la fase 2 del transformador de potencial, que era este de acá. Este de acá igual está conectado a la fase 2. Entonces igual nomás estoy conectando este borne a la fase 2. Listo. Como pueden ver, estoy haciendo conexiones en los bordes. No estoy haciendo conexiones a mitad de camino. Por ejemplo, les pongo lo siguiente.
Acá esto no lo estoy conectando acá. O sea, eléctricamente estaría bien, pero sería incorrecto en la realidad, ¿no? Porque no voy a estar cortando a mitad de camino este conductor, ¿no? Entonces siempre vayan a conectarlo de borde a borde. Bien. Entonces ese sería para el transformador de potencial. Luego, para el transformador de corriente. Básicamente es lo mismo. Veo que tengo que conectar I1, la corriente 1. Entonces, este transformador de corriente, que es este de acá, lo dispongo en la fase 1, porque tengo que medir I1. Y ahora el primer borne, el borne marcado con punto, lo conecto a lo que es A1, al borne igual marcado con punto. Borne marcado con borne marcado con punto. Listo. Y ahora lo propio para I3. Acá estaría el transformador de corriente para la fase 3. Acá está la fase 3. Los bornes de igual polaridad, polaridad sustractiva. Y ahora en este caso lo tendría que conectar igual a A1. Finalmente, el secundario lo tengo que aterrar, ya que es condición nuevamente que uno de los bornes esté aterrado rígidamente a tierra para evitar cargas estáticas. Entonces, los bornes que me faltan lo conecto a tierra. Y acá para cerrar el circuito, estos bornes A2 de ambos batímetros los uno y estos los conecto a tierra. Y listo, ya he terminado la conexión o el diagrama de conexiones para medir kilovatios en el punto T. Para el problema 3 me indica dibujar el diagrama de conexiones para medir kilovatios hora en el punto C. Incluya el transformador de potencia. Bien, acá tendríamos el punto C. Acá está. Está en una red de 4 hilos. El secundario está en conexión Y, rígidamente aterrado. Entonces vamos a tener 4 hilos que van a ser utilizados. Bueno, como el número de hilos es igual a 4, entonces el número de elementos va a ser igual a 3. Bien, y eso es lo que podemos ver acá. Cada uno una bobina de corriente y otro una bobina de potencial. Y eso representaría un elemento. 2 elementos, 3 elementos. Luego también sería necesario dibujar sus bordes de igual polaridad, que estarían representados por estos puntitos. Y los bornes que salen a la tapa serían estos de acá. Entonces, este sería el diagrama para el medidor de 3 elementos. Vamos a seguir la siguiente ecuación. Como tenemos 4 hilos y 3 elementos, directamente ya podemos utilizar la ecuación con la tensión de fase. Porque en estrella ya tengo esas tensiones, ¿no? Bien, entonces voy a empezar con las bobinas de corriente, ¿no? Ah, algo que me estaba olvidando. Acá en el punto C podemos ver que se trata de baja tensión. Entonces, no sé, por intuición diríamos que no se necesita TCs. Pero viendo las corrientes 380 y 100 amperios son bastante grandes. Entonces, si volvemos acá a las especificaciones del medidor, para un medidor trifásico, su corriente máxima, según la norma brasileña, sería 120 amperes. En este caso tengo una corriente de 380 amperes, entonces esto es demasiado grande. Por lo tanto, es necesario un TC. Sin embargo, TPs no sería necesario porque se trata de baja tensión 380. Esto ya lo puedo conectar las bobinas de potencial directamente al circuito. Y entonces eso es lo que hago. Bien, como les decía, vamos a empezar con por el circuito amperimétrico, ¿no? Como tengo 3 elementos, voy a necesitar 3 TCs. Acá tengo uno conectado a cada uno, o bueno, esquematizado en cada uno de las fases. Acá estaría la fase 1 y el TC1, la fase 2 y el TC2. Y finalmente el TC3 sobre la fase 3. Es necesario y que nunca se olviden los bornes de igual polaridad, que tendrían polaridad sustractiva. Listo, ahora yo puedo conectar al circuito amperimétrico. En este caso,
Voy a empezar por acá. Como me dice, esta ecuación tiene que estar conectado a la fase 1, o bueno, tiene que medir la fase 1. Este transformador 1, este TC1 está midiendo la corriente en la fase 1, entonces a ese lo conecto, el borne marcado con punto. Bien, esto es el borne que sale a la tapa del medidor y a partir de allí recién conecto al transformador. Listo. Lo propio para la siguiente bobina amperimétrica, que en este caso sería conectar al transformador 2, al TC2. Listo. Y finalmente la bobina amperimétrica 3, al TC3. Y como les decía, sí o sí hay que conectar un borne de los transformadores de medida a tierra para evitar cargas estáticas. Entonces, este borne que me faltaba conectar, lo voy a conectar ambos, o bueno, de los tres, a tierra. Listo. Ya he conectado el circuito amperimétrico. Ahora voy a conectar el circuito voltimétrico. Bien, voy a partir de acá. Acá estaría el borne que sale en la tapa de esta bobina de potencial 1. Ahora me dice que tengo que conectarla a la fase 1. Y eso es lo que hago. La bobina de potencial 2, que estaría acá su borne, el borne marcado con punto, tendría que estar conectado a la fase 2. Y finalmente la bobina de potencial de la fase 3 a la fase 3. Listo. Ahora simplemente faltaría conectar los otros bornes o el borne faltante de las bobinas de potencial, que sería, a ver, lo voy a dibujar con rosado. Este borne que aún no lo he conectado, este borne de acá y este borne. Para ello lo conecto borne a borne, las bobinas de potencial, todos los bornes faltantes. Y esto, como estoy analizando acá para los tres casos, tensiones de fase, lo tengo que conectar al neutro para que así se cumpla que estoy analizando tensiones de fase, tensiones entre fase y neutro. Listo, ya estaría conectado el medidor. Bien, finalmente el problema 4 me pide especificar los transformadores de medida en el punto D. La carga que voy a manejar es un voltímetro y un medidor de kilovatios hora. Norma ANSI, conductores secundarios de 25 metros, 12 ABWG. Bien, para este conductor 12 ABWG tenemos de tablas que su resistencia por kilómetro es de 5.22 ohmios por kilómetro. Entonces, para una longitud de 25 metros, simplemente estos 25 metros lo convierto a kilómetros, lo multiplico y obtengo esta resistencia total ya. Ahora, voy a considerar las pérdidas por efecto Joule, pero considerando ida y vuelta del conductor. Esto sería en el caso extremo. Y para así no subdimensione el transformador. Y por eso estoy analizando el caso extremo, ¿no? Entonces, sería 2 veces por la corriente nominal secundaria. En este caso, como en el punto 4, que era este de acá, bueno, el punto D, estoy conectando un TC. Por lo tanto, la corriente secundaria es de 5 amperes, ¿no? Entonces, eso sería multiplicado por 0.13. Y esto me da un valor de 6.5 vatios. Ahora voy a calcular la carga normalizada para un TP y un TC. En este caso, para un voltímetro, voy a las tablas que me da el ingeniero en sus apuntes. Acá, en la página 31 de los apuntes del INGE, podemos ver las pérdidas en la bobina de potencial y en la bobina de corriente. Y entonces, para este caso, vamos a tomar como referencia esto. Vamos a empezar con el TP. Buscamos el voltímetro. Acá está voltímetro. Entonces me dice que los vatios son de 4 a 7 y los volts ampere reactivos serían de 0 a 9. Tomamos siempre el máximo. En este caso sería 7 en vatios y volt ampere 0.9. Si vemos acá,
para una bobina de corriente no hay lo que es el voltímetro, porque el voltímetro no corresponde a lo que es una bobina de corriente, corresponde a una bobina de potencial. Por ello es que no aparece acá en esta tabla. Entonces, voltímetro, bobina de potencial, vatios 7 y voltampere reactivo 0.9. Eso es lo que tenemos acá. 7 y 0.9, los valores máximos. Luego, para el medidor de inducción. El medidor de inducción ya tiene ambos, una bobina de potencial y una bobina de corriente. Por lo tanto, vamos a tener para ambos valores. Primero, la bobina de potencial. Vatios sería 2, el máximo, y voltampere reactivo sería 9, ¿no? Y eso es lo que tengo acá. 2 y acá está 7.9. Acá era 7.9, no era 9, ¿no? 2 y 7.9. Luego, eso sería para el TP, porque en el TP es el que conectamos la bobina de potencial, no en el TC. En el TC conectamos la bobina de corriente. Entonces, ahora sí pasamos a la bobina de corriente que estaría en esta parte. Buscamos el medidor de kilovatios hora. Y acá sería en vatios 1.6 y en voltampere reactivo 1.5. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Lo mismo. Los conductores secundarios solamente se toman en cuenta para el TC. Entonces, como carga estaría solamente en el TC, en vatios, como hemos analizado acá. Entonces, acá 6.5 vatios. Ahora sí, hago la sumatoria. Acá, sumatoria de vatios. Sería 7 más 2, que es 9. Y en voltampere reactivo, que sería 0.9 más 7.9, 8.8. Si quiero hallar la potencia total, va a ser igual a la potencia en vatios que he calculado, que es 9, al cuadrado más la potencia en voltampere reactivos, al cuadrado. Y esto me daría la potencia total, ¿no? En voltampere. Entonces, en nuestro caso sería 9 al cuadrado más 8.8 al cuadrado. Esto para el TP, lo que está acá. Y esto, calculando, me da un valor de 12.587 voltampere. Ahora, a partir de ello, voy a la tabla que igual me da el ingeniero, que está en esta parte. Acá está. Estoy analizando transformadores de potencial. Está en la página 29. La potencia que había sacado es de 12.58. Esta potencia de 12.58 ya es mayor a 12.5. Entonces tengo que elegir la inmediata superior, que sería 25 directamente, según esta tabla. Potencia normalizada sería de 25. Luego, para el TC hago lo mismo. Sumo todas estas potencias en vatios, me da 8.125. Sumo los voltampere reactivo, que sería 1.5. Hago por Pitágoras la potencia total. Esto me da 8.2. Esta potencia, la inmediata superior a esta, sería directamente 12.5, como podemos ver acá. Sería esta de acá, 12.5. Listo, entonces esa sería la potencia normalizada. Ahora vamos a realizar la especificación del TP, según la norma ANSI. Para ello nos vamos a guiar en los ejemplos que tiene el INGE en el enlace de la materia, en donde podemos observar este ejemplo. Las especificaciones para un TP primero sería su tensión nominal. Para ello, nos tenemos que guiar sí o sí en el circuito. Entonces, como estamos analizando en el punto D, ya hemos dibujado lo que son los transformadores de medida para este punto, que sería este de acá. Ahora, lo que queremos analizar para hallar la tensión nominal del TP sería las tensiones que hay entre este borne y este borne, que sería U1N, y la tensión que hay entre este borne y este borne, que sería U2N. Esas tensiones en los bornes queremos analizar. Entonces, viendo esto, el circuito, podemos ver que la tensión entre fase y fase es de 69 kilovoltios, pero yo quiero analizar la tensión entre fase y neutro. Entonces, básicamente, tendría de dato tensión de línea, 69 kilovoltios. Y lo que quiero hallar es una tensión de fase.
Para hallar la tensión de fase simplemente es dividir entre raíz de 3. Esto por conocimientos de circuitos 2. Listo. De esta forma, U1N, la tensión nominal primaria va a ser 69 sobre raíz de 3 kilovoltios. Listo. Ahora U2N, la tensión nominal secundaria. Sabemos que la tensión que debe llegar a los instrumentos, según la norma ANSI, si volvemos acá, es de 120 voltios. A ver, lo voy a... No, así nomás lo voy a dejar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Con TP, según la norma ANSI, debe llegar 120 voltios a los bornes del instrumento en general. Entonces, los bornes del instrumento, en este caso del batímetro, serían estos de acá. Entonces, la tensión que hay entre estos dos es 120 voltios. Si lo trasladamos hasta esta parte, entre este punto y este punto estarían los 120 voltios. Pero yo quiero la tensión entre estos dos bornes. Es una tensión de línea, este 120 voltios, porque está entre fase 1 y fase 2. Fase y fase, tensión de línea. Lo que yo quiero hallar es la tensión entre fase y neutro, porque esto está conectado directamente a neutro, ¿no? Fase y neutro. Entonces, lo que yo quiero hallar es igual, nuevamente, una tensión de fase. Tengo la tensión de línea, 120. Para hallar la tensión de fase, simplemente lo divido entre raíz de 3. Y listo, esta sería la tensión secundaria nominal, 120 entre raíz de 3. Luego, el Kp simplemente sería la tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria. Bien, acá 69 kilovoltios lo transformó a voltios, que sería 69.000 sobre raíz de 3 voltios. Lo reemplazo y obtengo esta división de 575. Bien, acá una observación a tomar en cuenta. Acá ustedes dirían, raíz de 3 con raíz de 3 se simplifican, entonces Kp también puede ser igual a 69.000 sobre 120. Y esto numéricamente saldría lo mismo, ¿no? Pero conceptualmente esto está incorrecto porque acá estaríamos omitiendo todo este análisis que hemos hecho de las tensiones de línea y de fase, ¿no? Porque estaríamos omitiendo esta raíz de 3. Por lo tanto, no hay que simplificar esas raíz de 3, directamente lo dejan así, como esta división de acá. Les va a salir 575. Ahora, a partir de ello, van nuevamente a las tablas en los apuntes del INGE. En este caso, esta tabla estaría en la página 32. Bien, buscan la tensión que están analizando. En este caso, era de 69.000, la tensión primaria. Entonces, acá buscan en la columna de tensión usual del circuito. Y esto está en voltios. Y como pueden ver, a ver, lo voy a subrayar con amarillo. La tensión está acá, 69.000. Y acá me da dos opciones. Tengo una relación de transformación de 600 a 1 o una de 350 a 1. La que más se acerca es la que tomo, ya sea mayor o menor. No siempre va a ser la inmediata superior. En este caso va a ser la que más se acerca. En este caso, 575 se acerca más a 600. Entonces, esa va a ser mi relación de transformación ya normalizada. Luego, la clase de exactitud. Esta para transformadores de medida es 0.3. Finalmente, la carga nominal. La carga nominal para la norma ANSI se la saca según esta tabla de acá, de la página 29. Transformadores de potencia. Bien, acá está esta columna, ANSI, y tenemos diferentes letras para las diferentes potencias. Para 12.5 es W, para 25 es X. Para nuestro caso, nuestra potencia normalizada era de 25. Pero no solo debo poner X, sino el antecesor, en este caso W. Por lo tanto, mi carga nominal, según la norma ANSI, es 0.3, la clase de exactitud. Luego tengo que poner la letra anterior a la potencia que estoy analizando. En este caso sería W, que representa 12.5. Y luego recién X, que representa 25.
Esto de acá ya tengo la carga nominal. Finalmente el nivel de aislación. Bueno, no, falta más aspectos a analizar. Bien, pero para el nivel de aislación nuevamente vuelvo a la tabla que había analizado anteriormente, la tabla 2A. Para esa tensión tengo que buscar el nivel de aislación para prueba normal a frecuencia industrial y la prueba de impulso para onda completa, que sería esta columna de acá. Previamente tengo que analizar a la altura a la que está operando el transformador. En este caso, para el aislamiento que está a nivel del mar hasta 1000 metros, directamente utilizo las tablas de acá. Por ejemplo, si el transformador está operando a 1000 metros sobre el nivel del mar o a nivel del mar, su aislamiento sería 140 kilovoltios y a onda completa sería 350. Y eso es lo que tengo acá. Pero, por ejemplo, si es que el transformador ahora ya estuviera trabajando, digamos, a 4000 metros sobre el nivel del mar, esto ya es mayor a 1000 metros. Por lo tanto, debido a la densidad del aire que disminuye conforme aumenta la altitud, entonces el aislamiento probablemente no va a ser suficiente. Entonces tengo que aumentar el aislamiento. Entonces lo que hace el INGE es tomar el valor inmediato superior. Esto para 4000 metros, todo lo que estoy enmarcando con verde. En este caso sería 185 y 450. Esto para 4000 metros. Pero para este ejercicio yo estoy analizando la altura de instalación a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces no hay ninguna modificación. Tomo los valores subrayados con amarillo, 140 y 350, que están acá en esta tabla. Polaridad siempre debe ser sustractiva. Frecuencia 50 Hz. Altura de instalación, esto sí puede variar dependiendo a dónde lo instalemos el transformador. En este caso, nuevamente les digo, yo he elegido a 1000 metros. Uso puede ser a intemperie, ¿no? Afuera. Cantidad. La cantidad que hemos utilizado de TPs sería 3, como podemos ver en el esquema. 1, 2 y 3. 3 transformadores capacitivos. Y listo, esa sería la especificación para este transformador, bueno, estos transformadores de potencial. Finalmente vamos a especificar lo que es el transformador de corriente, según la norma ANSI nuevamente. Para ello debemos definir lo que es esta corriente nominal y debemos definirla bien porque esto nos va a definir los límites en los que pueden estar la corriente máxima y la corriente mínima. Es decir, el valor máximo de la corriente nunca debe sobrepasar a la corriente nominal y el valor mínimo de la corriente, según un estudio del mercado, nunca debe ser menor al 0,1 o al 10% de la corriente nominal. Entonces, para ello vamos a las tablas nuevamente. Los datos de corriente tenemos en el esquema del circuito. En el punto D me dice es 35, corriente máxima, que es lo que tenemos acá, y 20, que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces volvemos a las tablas y ahora vamos a analizar transformadores de corriente. Acá está. Bien, estas serían las tablas que deberíamos utilizar. Para ello podemos ver diferentes corrientes primarias nominales, diferentes opciones. Vamos a elegir el inmediato superior para este caso, que sería 40 amperios. Entonces mi corriente nominal sería 40 amperios. El 0,1 de 40 es 4 amperios. Y se corrobora que 4 amperios es menor a 20 amperios, que es la corriente mínima. Entonces está bien. Y listo. De allí mi corriente secundaria va a ser 5 amperes siempre, porque estoy utilizando un TC. La relación de transformación va a ser 40 sobre 5, que en este caso va a ser 8 sobre 1. Para transformadores de corriente no hay mayor dificultad para definir el KC. Y esto igual lo podemos verificar en la tabla. Acá está 40, su relación nominal es 8:1. Luego, clases de exactitud, sí que va a ser 0,3. Para especificar la carga nominal es similar
un transformador de potencia según la norma ANSI, tengo que poner la clase de exactitud 0.3 y luego tengo que poner separados con una barra inclinada las diferentes potencias hasta llegar a la potencia que estoy analizando. La potencia que había calculado normalizada era de 12.5 TC. Entonces vuelvo a mi tabla, que está en esta parte, y analizo. La primera potencia que tengo es B01, que corresponde a 2.5. Luego tendría que poner B02, que corresponde a 5. Y finalmente B05, que corresponde a 12.5. Y esta ya es la potencia que estoy analizando. Y eso es lo que tengo acá. Acá tendría un error de typeo. Acá sería B05. Bien, esa sería la carga nominal. Esto habría que corregir. Y listo. Así se representaría según la norma ANSI. Según la norma brasileña es más fácil aún. Simplemente hay que poner C12. C12.5, perdón. Y listo. Mientras para la norma ANSI es todo esto. Siempre separadas por estas barras. Y la clase de exactitud. Luego, el nivel de aislación es el mismo que el TP. Básicamente es la misma tabla. Como estoy analizando para 1000 metros sobre el nivel del mar, esta sería su nivel de aislación. Luego, polaridad, transformadores de medida, siempre va a ser sustractiva, frecuencia 50 Hz, uso, interperie y cantidad. Volvemos al circuito y podemos ver que solo hemos utilizado 2 TCs. Y eso es lo que ponemos acá, 2 piezas. Y listo, ya estaría especificado el TC y el TP.